Bueno, pues el día de hoy vamos a estar viendo varias referencias bíblicas, pero yo quiero animarles a que ustedes escriban, ¿ok? Siempre que van a la iglesia, tienen que tomar nota de lo que Dios les está hablando. Entonces quiero sugerirles que porque si escuchamos y solo escuchamos, tienes 90% de probabilidad que se te olvide. Pero si lo escuchas y lo escribes, ahora tienes prácticamente un 60% de probabilidad de que se te quede y que te acuerdes. 60 con solo escribirlo. Y ahora y después, si lo escribes, lo vuelves a leer y luego tus notas las vuelves a estudiar y sigues orando durante la semana, pidiéndole a Dios que te ayude, pues entonces tienes la posibilidad de realmente llevarlo a cabo, que esa es la meta, ¿verdad? En cuanto a la predicación. Estamos en el libro, vamos a ver Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Y vamos a ponerle como título a esta predicación: Viviendo como misioneros. Viviendo como misioneros. Cuando nosotros pensamos en la palabra misionero, pensamos seguramente en alguien como mi abuelo, ¿verdad? Mi abuelo vino de Alaska a Washington, el estado de Estados Unidos. Allá conoció a mi abuela en el Instituto Bíblico. Se casaron después del Instituto Bíblico. Y después de eso, cuando tuvieron su primer hijo, se vinieron como norteamericanos a vivir a México. Ellos son los fundadores de los Centros de Fe, Esperanza y Amor. Y ellos se vinieron, dejaron su nación y se vinieron a vivir como misioneros. Mi abuelo y mi abuela están enterrados en la Ciudad de México, en el Panteón Español. Y muchas veces nosotros pensamos que un misionero es eso, es alguien que viene de otro país. Pero vamos a ocupar la palabra misionero como realmente tiene su significado. Es una persona que vive en una misión. ¿Sí? Una persona que ¿qué? Que, en otras palabras, que todo el tiempo tú tienes una misión en la vida. Muchos de nosotros no tenemos una misión en la vida. Simplemente estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque no entiendes tu asignación aquí en la tierra. Y entonces te quejas, te frustras, te enfermas. ¿Por qué? Porque nada más piensas que el objetivo de la vida es tu felicidad o tu comodidad. Pero los misioneros son llamados a establecerse en ciudades, pero para vivir para la gloria de Dios en esa ciudad. Amén. ¿Qué dice Jeremías capítulo 29? ¿Lo tienen? Vamos a leer el versículo 5, 6 y 7. Vamos a ver otras referencias, pero vamos a comenzar con esas. ¿Lo tienen? Miren lo que dice la escritura. Le está pidiendo al pueblo de Israel, que ya no está en Israel, en Jerusalén, sino que está en otra nación. Pero dice: a la nación a donde tú estés, ahí donde tú estás, dice: edificad ¿qué? Casas y ¿qué? Habitarlas. Plantad huertos. ¿Qué más dice ahí? Comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí y no os disminuyáis. Vamos a leer todos el versículo 7. 1, 2, 3. Y procurad la paz de la ciudad en la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz
tendréis vosotros paz. Otra vez, versículo 7, 1, 2, 3. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Muchos de los que estamos aquí están añorando sus mejores años. Añorando significa estar mirando hacia atrás y decir: si tan solo pudiéramos regresar a cuando tenía salud, si tan solo pudiera regresar a cuando las cosas estaban tranquilas, si tan solo podemos regresar a los momentos donde hubo un avivamiento. Y siempre estamos comparando el hoy con el ayer, y andamos diciendo: no, lo de hoy no es de veras, lo de hoy no es bueno, lo de hoy, no, lo bueno fue nuestro tiempo, mi tiempo. Y siempre estamos mirando al pasado y no estamos en el presente. Y la indicación de Dios, al menos para el pueblo de Israel, a ellos ahora en este lugar, está en una ciudad que no es de ellos. ¿Y qué les dice? Dejen de andar pensando ya cuando nos vayamos, ya cuando regresemos al rancho, ya cuando regresemos a nuestro verdadero hogar. Y estamos aquí en una ciudad. Hay ciudades en México muy peculiares. 3 ciudades: Ciudad de México, la ciudad de Monterrey y la ciudad de Guadalajara. Podríamos decir que son las ciudades más grandes del país. Y a ese lugar vienen muchas personas de diferentes lugares. Pero cuando tú estás aquí, no estás aquí por mientras. ¿Sí? No estás aquí, ¿qué? Nada más estoy esperando regresar. La mayoría de personas allá en Monterrey no son nacidos allí, sino que vienen a una ciudad. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Mientras estés en esa ciudad, compra casa, haz raíces, ponte a jalar. Ahí dice, bueno, no dice así, pero dice: planta huertos. ¿Eso es qué? Trabajo. Todo nuestro trabajo es para la gloria de Dios. ¿Todo qué? Nosotros lamentablemente hemos usado una frase. Le llamamos trabajo secular. ¿No han escuchado esa frase? Tú tienes un trabajo en lo secular. No existe el trabajo secular. ¿Por qué? Porque el trabajo es sagrado. ¿El trabajo es qué? A menos de que sea algo ilícito, ¿verdad? A menos de que sea algo incorrecto, ¿verdad? A menos de que sea que robes, a menos de que estés utilizando cosas que no deberías, ¿verdad? Droga, etcétera. Entonces, eso no es un trabajo con el que puedas glorificar a Dios. Pero el resto, todo el trabajo, allí glorificamos a Dios. Esa es la forma que tú y yo como cristianos glorificamos a Dios. En cómo trabajas, en tu ética de trabajo. Y Dios te llama, hermano, a establecerte, a hacer raíces. Ahora, si en algún momento Dios te pide que te vayas a otro lugar, amén. Pero mientras estás aquí, tú tienes que ser de bendición a este lugar. Muchas veces nosotros como cristianos decimos frases como estas. Yo escucho pastores, por ejemplo, decir esto: pues yo no quería venir a esta ciudad, yo no quería, porque no, mi anhelo era otro lugar, yo no quería estar aquí con ustedes.
y dañamos a las personas donde estamos. ¿A quién le importa si querías o no estar? Dios no te llamó a que si querías o no, te llamó a obedecer, y a obedecer con una buena actitud. Y tienes que entender que el lugar donde estás es el lugar indicado. Porque muchos el día de hoy están con esa imprecisión. ¿Será que estoy en el lugar correcto? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será? Y siempre está en ese será, y será, y será, y será, y nunca echa raíces. Y Dios se llama a que si estás en un lugar, quédate ahí. Miren lo que dice: cásense. ¿Qué dice? Ahí dice, pues amén, pastor, recibo de Dios. Engendrad hijos. Miren lo que dice: tengan hijos. Amén. De este lado. No están desesperados, hermano. Es el encierro, nada más. Tu santa aspiración es casarte y tener hijos, porque es una santa asignación levantar una generación para Dios. Hijos naturales e hijos espirituales. Dios nos llame a que nosotros tengamos un corazón de paternidad, de amar como los padres aman a los hijos. ¿Sí se han dado cuenta cómo es el padre, del amor de un padre a un hijo? A ver, todos los papás y mamás, levanten la mano aquí. Ok, bien. ¿Qué tendrían que hacer sus hijos para que ustedes los dejen de amar? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Nada? ¿Seguros? ¿De veras? Es un amor incondicional, podríamos decirle así. Entonces, sí sabemos amar así, pero ¿por qué no le podemos dar ese amor a alguien más? Porque a ellos sí, no importa lo que hagan, los seguimos. Se portan mal, pero no los dejamos de amar. Nunca los dejamos de amar. Porque ¿son qué? Son nuestros hijos. Y ese es el amor con que Dios nos ha amado. Y ese es el amor con que Dios nos ha llamado a amar a los demás. Un amor sin condición, donde aunque te equivoques, si me la haces, te la perdono. Y si me la vuelves a hacer, te vuelvo a perdonar. Y si me la haces una vez más, la tercera es la vencida, entonces te vuelvo a perdonar. Porque ese es el amor de un padre. El amor de un padre. ¿Cómo se sienten cuando ustedes se equivocan y van con sus papás y esperan el gran regaño y lo que reciben es un abrazo? No te preocupes, mijo, todo va a estar bien. Qué bonito. Y ese es el amor con el cual Dios nos llama a que nosotros debemos amar. Tú y yo estamos en este lugar como misioneros en este lugar. Tengan hijos, tengan hijas, multiplíquense. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lamentablemente, el feminismo ha causado tanto daño en las mujeres que crecen, o sea, tienen que estar dolidas, ¿verdad? Por algo, tienen que tener algo, un ataque, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen? Hay un odio hacia los niños, donde ya no mientras está en el vientre, no son niños, es un cigoto, es un producto, es una bola de moléculas, ¿verdad? Es un germen, ¿verdad? Como una bacteria, así he escuchado personas decir. Son hijos e hijas de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. El aborto es la antítesis del evangelio. ¿Quién quita la vida? ¿Quién es el que quiere destruir? ¿Quién ha venido para matar, hurtar y destruir? Satanás. Y Dios, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Por
Por eso como cristianos nunca podemos estar a favor del aborto. Pero crean con esta idea de que los hijos son malos. Los hijos son una bendición. Son un regalo. Miren, tengo hijos adoptivos que son los hijos del IMC. Y algo acerca de los hijos adoptivos es de que, bueno, de lo que yo sé, ¿verdad? Nadie de ellos quiere tener una mala relación conmigo. Nadie. Y yo no quiero tener una mala relación con nadie de ellos. Entonces estamos tratando de tener la mejor relación posible para la gloria de Dios. Y es en ese amor de nosotros amar. Yo me he dado cuenta de algo. ¿Saben cuál es la crisis más grande de México? ¿Alguien podría decirme cuál creen que es la mayor crisis de México? De nuestra sociedad. ¿Cuál es? ¿Alguien? Bueno, no. La ausencia de padres. La ausencia de padres. Las mamás están con los hijos y los papás, ojalá y fuera trabajando, ausentes. Algunos sí trabajan y dejan como último proyecto su hogar. Tu mayor proyecto de vida son tus hijos, hermano. Varón que estás aquí, di conmigo: mi mayor proyecto de vida es mi esposa y mis hijos. ¿Lo puedes decir? 1, 2, 3. Mi mayor. Ellos son tu mayor proyecto. Ellos deberían ser tu mayor prioridad. Cuando tú estés en casa, hermano, ¿cuántos ocurre eso? ¿Cómo vas tú al trabajo? ¿Cómo vas? ¿Llegas temprano? ¿Haces bien tu chamba? ¿Verdad? Y luego, ¿cómo llegas a casa? Cansado. Y tus hijos reciben la peor versión tuya. Y tú le echas la culpa al cansancio. Estás esperando las Olimpiadas del cansancio para ganar un premio. Y yo soy el más cansado de todos. Y quieres que se haga un monumento a tu cansancio. ¿Cuántas cosas ya no has hecho porque estás cansado? Cuando llegas a casa, llegas a edificar. ¿Llegas a qué? Llegas a chambear, hermano. En casa es para trabajar. Y trabajar significa pasar tiempo con nuestros hijos. Hace tiempo recuerdo que mi abuelo, el hermano, le llamaba Lupito, el papá de mi papá. Él es de un rancho de allá de La Biznaga, Coahuila. ¿Alguien sabe dónde está La Biznaga, Coahuila? Allá, en un lugar recóndito de Coahuila. Antes ni aparecía en el mapa. Pero allá en La Biznaga, Coahuila, él creció allá. Y mi abuelo vino a Cristo ya grande. Entonces sus hijos tenían como 8, 9, algunos 15 años de edad. Tuvo creo como 11 hijos. Y mi abuelo, papá Lupito, fue a un congreso de hombres. Y después del congreso de hombres, llega a su casa. El pastor Noé fue el que me contó esta anécdota. Pone a todos sus hijos ahí. Mi abuelo no escuchaba casi. Pocas palabras, mi abuelo. Pero los mira
y les dice: fui a un congreso de hombres. Así, él así se ponía. Y me dijeron que les tenía que decir que los amo. Y me dijeron que los tengo que abrazar. Y por primera vez en su vida se acerca a cada uno de sus hijos que estaban ahí. Mi tío Noé fue el que cuenta y dice: eso nos cambió a todos. A todos. Tú piensas que siendo hombre significa ser grosero. Tú piensas que ser hombre significa ser imponerte, perdón. Piensas que ser hombre es que imponer temor hacia las personas. No. ¿Por qué estás fuerte y feo? ¿Para qué? Para proteger, no para dañar. Y a algunos de ustedes les está costando ahorita porque es que a mí nunca me dieron abrazos. Pues tú puedes decir: hoy en la iglesia nos dijeron que tenemos que abrazarlos. Y tú vas a cambiar la historia de tus generaciones. De aquí en adelante va a ser otra cosa completamente diferente. ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó con ellos? Todos esos hombres se convirtieron en pastores. Todos. Porque esa era la oración de mi abuela. Su oración: Dios, que mis hijos sean pastores, que mis hijos sean pastores, que mis hijos sean pastores, que mis hijos sean pastores. Y todos sus hijos fueron pastores. Toma un hombre que cambie y entienda que a su asignación es su casa. Pero tienes que cambiar. ¿Tienes que qué? Y eso es algo bueno, porque es la escritura que te está enseñando que tienes que cambiar. Es Dios el que te está diciendo que tienes que cambiar. Porque cuando tú no abrazas a tus hijos, los estás destruyendo. Papá, si tú no abrazas a tu hija ahorita de pequeña, si tú no la abrazas mucho y le dices te amo, y le dices eres hermosa, y pasas tiempo con ella y la abrazas mucho, si tú no haces eso, si tú no la inundas de amor, ella va a crecer y más o menos va a empezar como a los 11 años a ponerse menos ropa y menos ropa y menos ropa. ¿Por qué? Porque tiene una ausencia de amor que su papá no le dio. Y va a hacer cualquier cosa para recibir ese amor que su papá nunca le dio. Y por eso las niñas dan sexo para recibir amor. Las niñas, las adolescentes, las jóvenes, porque necesitan sentirse amadas. No las están amando a ellas. Pero ¿dónde fue la distorsión? En la ausencia del papá. Tu proyecto de vida tiene que ser tu casa. Tu proyecto de vida tiene que ser tu hogar. Allí es donde tienes que mostrar que realmente tú eres cristiano. Cuando Dios nos llama a estar en un lugar, miren lo que dice el versículo 7: procurad la paz de la ciudad a donde vas, a la cual os hice transportar. Perdón, y dice: y rogad por ella. ¿A quién? A Jehová. Debemos orar por la ciudad en donde nosotros estamos. Debemos orar por Guadalajara. Debemos orar por el Carmen, por Monterrey, por los lugares a donde nosotros estamos. Tenemos que rogar a Dios, porque en su paz de la ciudad tendréis vosotros paz.
Nosotros como misioneros, por ejemplo, un cristiano nunca anda tirando basura en la calle. Un cristiano nunca está aprovechándose y rompiendo las reglas. Un cristiano siempre es un ciudadano ejemplar. Pero Dios te pide: ve, establece tu hogar ahí donde tú no estás aquí de por mientras. Es que algo que nosotros hemos visto mucho en las comunidades es como no hay trabajo en algunas comunidades, entonces los hombres se van a Estados Unidos y algunos siguen manteniendo la comunicación con su familia, pero muchos allá se olvidan de su familia, se olvidan de sus hijos, y allá se vuelven a casar y allá vuelven a tener hijos, y la crisis para los hijos que dejó acá. Dios no te llamó a separarte de tu esposa, no. Dios no te llamó a que tú dejes y abandones tu hogar, no. Dios te llamó a cuidar tu hogar, a ser un hombre íntegro en tu hogar. Ahora, en la Biblia hay muchos nombres de personas que a lo mejor nosotros no conocemos mucho, pero son personas que no fueron pastores, pero sirvieron a Dios. Hubo un hombre, por ejemplo, que se llamaba Teófilo. ¿Alguien sabe quién es Teófilo? ¿Sí? Hay 2 libros que dedican a él, ¿verdad? Y es el libro de los Hechos y el libro de Lucas. Teófilo fue un hombre de negocios que patrocinó la investigación para que se pudiera escribir cronológicamente, en orden, con entrevistas, con todo, de primero de los hechos de Jesucristo y después de los hechos de los apóstoles. Y él fue el que apoyó para que se pudiera llevar a cabo esto. Con dinero, con recursos. Dios nos llama a que nosotros, donde estemos, nos comprometamos con la ciudad y nos comprometamos con nuestra iglesia local. Amén. Cuando tú te comprometes con tu iglesia local, esa se convierte en tu familia. Esos son tus hermanos en Cristo. Son las personas que te van a ayudar y tú tienes que apoyar. Hay otra pareja, Priscila y Aquila. Ellos también fueron compañeros de negocios del apóstol Pablo. Vendían tiendas, casas para en ese entonces. Literalmente la gente vivía en tiendas. Y ellos trabajaron con Pablo y después siguieron trabajando y Pablo siguió haciendo la obra del ministerio. Cuando nosotros estamos en una ciudad, Dios nos llama a que nosotros vivamos como misioneros en este lugar. Entonces, tu campo misionero es el lugar donde te desenvuelves. Amén. ¿Tú qué? Es que el lugar donde tú te desenvuelves. No, pues yo soy maestro, ¿verdad? Ese es tu campo misionero. No, pues yo trabajo en la obra, ¿verdad? Haciendo construcción. Ese es tu campo misionero. Esas son las personas a las cuales Dios te llamó a servir. ¿Cómo? Por medio de cómo trabajas, por medio de cómo te desarrollas. Y entonces Dios nos llama a que como miembros de la iglesia nosotros estemos infiltrados, metidos en todos los aspectos de nuestra sociedad. Dios quiere que algunos estén involucrados en la política. Dios no ha llamado al pastor Israel a la política. ¿Sí? Es muy diferente. El pastor no puede ni debe ser
político, porque su asignación es otra. Tendría que dejar el pastorado para dedicarse a la política. Pero Dios quiere que ustedes estén involucrados en la política, que ustedes sirvan para el bien de la ciudad, con integridad, siendo personas íntegras en ese campo misionero. Dios los ha llamado a otros a los negocios, a que ustedes tengan. Algunos Dios les da la facilidad de generar riqueza. Son muy buenos para hacer negocios, son muy buenos. ¿Y cómo sabes que es tu ministerio? Porque el dinero, lo único que pasa es de que tú lo haces y lo entregas. Y lo haces y lo entregas. Porque Dios te llamó a ser generoso. Tú dices, para que tengan una idea, Centro de Fe Tacuba, Centro de Fe Centenario, Centro de Fe San Nicolás, Centro de Fe Atizapán, todos ellos tienen una persona en común que donó cientos de miles de dólares, millones de dólares. Es un hombre de negocios que se llama el hermano Woody, así se llama, ese es su nombre. Su logo es como un pájaro de picapiedra, ¿verdad? En inglés es Woody Woodpecker, el pájaro que pica piedra, ¿verdad? Y Dios a él le dio, él era trailero. Después de trailero compró su propio trailer, y después de comprar su trailer compró más trailers, y él vivía del 10% de sus ingresos y donaba 90% de sus ingresos. Y nomás le decía, hermano Daniel, ¿cuál es el siguiente lugar? ¿Cuál es el siguiente lugar? ¿Dónde más vamos a invertir? ¿Por qué? Porque Dios le está dando la capacidad de generar, pero lo está usando para el reino de Dios. Ahora, ¿cómo sé que no eres un buen misionero? Porque tú haces el dinero y lo metes a tu cuenta, y compras más cosas, y compras más cosas, y compras más cosas, hasta que llega un punto donde dices, no, esta iglesia ya no me merece, ¿verdad? Yo necesito algo de más caché, ¿verdad? Y ya te vas a otra iglesia donde haya más millonarios. Dios no te llamó a eso. Si Dios te dio la capacidad de entrar en eso, usa los recursos para la gloria de Dios. Usa tus recursos. El otro día fui a una iglesia allá en Monterrey, y me dice el pastor, mira ese brother, ¿sí lo ves? Y están recogiendo sillas porque era un evento de jóvenes, como un congreso de jóvenes. Entonces yo estaba ahí con mi amigo porque íbamos a estar en el congreso de jóvenes. Mira, ¿sí lo ves? Está recogiendo las sillas. Ah, no, está bien. Dios te bendiga, hermano. Y me dice, ubica, de ahí donde estábamos se veía el edificio que es el Centro Oftalmológico de Monterrey. No sé cuántos pisos tiene, creo que son como 10 o 15 pisos. Él es el dueño de ese lugar. Él es el único en toda la nación que tiene ciertas cosas para ciertas cirugías, que es de alta especialidad, y él es el dueño de ese lugar. ¿Sabes qué está haciendo en la reunión de jóvenes? Viene a barrer y a limpiar y a recoger las sillas y las mesas, y sus hijos están ahí en la reunión. Y si el pastor no me dice eso, yo nunca notaría que él tiene tanto dinero. ¿Por qué? Porque Dios no te llama a cambiarte de iglesia. Dios no te llama a que dejes de servir. Lo malo del dinero es de que lamentablemente, si el dinero te llega a la cabeza, el dinero no te cambia, el dinero te exhibe. Y entonces ya cuando tienes dinero tú dices, no, hombre, todo lo arreglo con dinero. Y vas a tratar de arreglar a tus hijos con dinero, vas a tratar de arreglar, y así no se hacen las cosas. El temor de Dios no lo puedes comprar con dinero. La misericordia de Dios no la puedes comprar con dinero. El Espíritu Santo no lo puedes comprar con dinero.
Entonces, si has hecho dinero, no pienses que eres más importante que otros. Él sigue siendo un simple mortal donde unas cosas le salieron bien y ahora tienes más dinero, pero no eres más que otros. Amén. Dios nos llama a meternos en todos estos aspectos. Dios nos llama a meternos a la educación, a que nosotros seamos maestros de bien, que seamos maestros que llegan temprano y oran por cada una de las sillas donde se van a sentar sus alumnos. Les cuento un testimonio rapidito. Esta semana fue Iglesia en Acción. ¿Cuántos recuerdan Iglesia en Acción? Nos estaban platicando que uno de los grupos, allá hay varias escuelas primarias y tenemos una escuela primaria cristiana ahí y tienen que ir a las juntas. Entonces hay una supervisora de las primarias de ahí de la zona, y la supervisora de la zona estaba en una junta y el maestro, que es cristiano, la ve muy rara. Le dice: maestra, ¿qué tiene? Como que la vemos muy rara. Y le dice: maestro Víctor, dice, estoy así desde el sábado. Estoy así desde el sábado. Dice, porque el sábado fueron unos alumnos del Instituto Bíblico y se pusieron, les pedimos que limpiaran, que pintaran la escuela. Y dice, les habían pedido nosotros a los papás que pintaran la escuela, pero la dejaron bien fea. Pero ellos vinieron y como si fueran profesionales hicieron todo tan bien, tan limpio, tan extraordinario. Dice, pero no solo eso, dice, me pidieron permiso que si podían ellos entrar a orar a los salones. Y yo les dije que sí. Y se fueron y oraron por cada salón, por cada pupitre, por cada espacio que estaban ahí. Pero no solo eso, dice, al final, dice, pidieron orar por mí. Esa mujer no es cristiana. Dice, pidieron orar por mí. Y oraron por mí. Dice, algo me pasó. No sé qué me pasó. Y así estoy desde el sábado. Así estoy. Todos sabemos qué le está pasando, ¿verdad? Dios está convenciendo su corazón. Dios la está transformando. Por personas que están metidos. Es que hay que meternos a las escuelas. Pero no entres a la escuela como una mamá enojona que siempre, aquí los maestros feos, horribles, que abusan de los alumnos, y nada más andas metiendo. No, es una mamá que apoya. Si estás ahí con las mamás, sea una mamá que apoya, no que destruya, no que anda atacando la escuela, que esté apoyando a los maestros, que esté apoyando la educación. Dios llama a algunos de ustedes a ser directores de escuelas y que allí en formar a los hijos. Hace tiempo estábamos en una graduación allá en el Carmen y el alcalde, le invitamos al alcalde a dar unas palabras. No es cristiano ese hombre. Y dice el alcalde, cuando yo era niño, siempre mis papás me mandaban aquí a la escuela bíblica, a las escuelas de verano. Y toda mi niñez yo crecí viniendo a este lugar. Y sus maestros a mí me enseñaron la ética. Y ahora, bueno, yo tengo la posibilidad de ser alcalde, ¿verdad? Nunca sabemos a quién estamos sirviendo. Y gracias a Dios que no sabemos a quién estamos sirviendo, porque si no haríamos acepción de personas. Pero Dios te llama a ti a meterte allí, a los medios de comunicación, al arte, que estemos metiendo nosotros. Ahora, quiero darles 4 versículos que nos van a ayudar a entender cómo debemos desarrollarnos nosotros. El primer versículo está en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 6. ¿Lo tienen? 1 de Timoteo 6:6. Perdón, es 2 de Timoteo.
Sí, segunda de Timoteo, perdón. Me equivoqué. Segunda de Timoteo. ¿Sí? ¿Lo tienen? A ver, entonces. A ver. No, es capítulo 6, versículo 1 y 2. Sí, ¿verdad? Gracias. Capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? No, si es primera de Timoteo. Ese mero, ahí está. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Esclavitud no significa que nosotros seamos esclavos. En ese entonces era como un trabajo, ¿verdad? La esclavitud era personas que estaban trabajando para pagar deudas. Pero si todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de ¿qué? De todo honor. ¿Dignos de qué? Dios te llama a honrar a tus jefes de trabajo. ¿Te llama qué? ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. ¿Por qué es que la gente blasfema de Dios? Porque dicen, es que dice que es hermano, pero es bien flojo. Y es que dice que es hermano y trae la música a todo volumen, pero siempre llega tarde. Siempre tiene una mala actitud. Y la gente dice, pues es que dice que es cristiano. Y entonces el nombre de Dios es blasfemado por tu falta de ética cristiana. Ese es un versículo. Siguiente, 1 Timoteo capítulo 6, ahí seguimos, el versículo 17. Versículo 17. ¿Lo tienen? A los ricos de este siglo manda que no sean ¿qué? Altivos, no se crezcan, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios que vive. Entonces hay personas que son ricos, está hablando económicamente. Entonces no pongas tu esperanza en las riquezas, no pongas tu riqueza en las cosas que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da ¿qué? Todas las cosas. ¿En qué? Abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Debemos disfrutar la comida, debemos disfrutar las amistades. Ahora, cuando trabajamos bien, ¿verdad? Dice en la escritura, 6 días trabajarás y 1 descansarás para el Señor. No es 6 días no haces nada y 1 trabajas. No, 6 días trabajas y luego descansas. Y cuando descansa completo. Amén, al 100. Versículo 18. Para que hagan bien, que sean ricos en ¿qué? En buenas obras. Tú eres rico en dinero, ahora sé rico en buenas obras. Dadivosos, generosos. ¿Tienen que ser qué? Dadivosos, ¿sí? Muchos de ustedes cuando fueron bautizados estaban entrando al agua del bautismo y sacaron la cartera así y entraron todo el cuerpo, todo menos la cartera. Dios, todo menos la cartera, esta que no entra al bautismo. Inclusive hablar de dinero, ¿sí o no? Les empieza a oler aquí el codo, ¿verdad? Cuando no son generosos. Decía mi abuelo, miren, hombre, el diablo ni siquiera necesita enviar ¿cómo se llama? Demonios con ustedes, porque traen el peso bien agarrado. No lo suelto. Sean ¿qué? Dadivosos. Seamos ¿qué? Generosos. Versículo 19. Atesorando ¿qué? Para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Que seas extraordinario. Y quiero terminar con Mateo capítulo 5,
versículo 16, Mateo 5, 16, ¿lo tienen? ¿Qué dice la escritura? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Buenas obras y glorifiquen a ¿quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre ¿qué? Vuestra. Ahora, nosotros somos luz, pero pregunta, ¿somos luz propia o somos reflejo de la luz? A ver, imagínense que acá está el sol, esta es la tierra, este es el sol, esta es la luna, ¿ok? ¿Este es qué? El sol, ¿este es qué? ¿Y este es qué? La tierra. Entonces, ahorita, ¿qué está pegando? ¿Qué luz estamos recibiendo? La luz del sol, ¿verdad? En la noche, cuando alumbra la luna, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Solamente refleja. Tú y yo no somos el sol. El sol es Cristo. ¿El sol es quién? ¿Y nosotros qué hacemos? Reflejamos la luz de Cristo. Somos luz porque solamente reflejamos su luz. Y Dios nos llama a que las vean nuestras ¿qué? Buenas obras. El único evangelio que muchos van a leer se llama, y ponle tu nombre, porque te van a ver a ti. Antes de leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, van a leer tu vida, van a ver tus obras, van a ver tu cara. Muchos de nosotros decimos que tenemos el gozo del Señor, y siempre traes una cara de amargado. Es que las cosas tan difíciles, ¿verdad? Alguien nos enseñó que así se debe contestar. Hermano, ¿cómo está usted? Pues con luchas, pruebas y tentaciones, pero ahí vamos. Hombre, hermano, ¿cómo está? Siempre trae un problema. No, hombre, es que tengo un dolor acá, y luego se me mueve para acá, y luego se me viene para acá, y todo el tiempo estás mirando tu miseria, y no estamos reflejando el gozo de Cristo. Dios nos llama a vivir gozosos. ¿Para qué? Para que nuestras obras reflejen la gloria de Cristo. Decía Lutero, el fabricante de zapatos no glorifica a Dios por medio de poner un símbolo de un pez en el zapato, porque el símbolo del pez es el símbolo del cristianismo o el símbolo de Jesucristo. Dice, el zapatero no hace, así no glorifica a Dios. ¿Cómo glorifica a Dios el zapatero? Haciendo un excelente zapato. ¿Haciendo qué? Todo lo que haces es arte, porque estás haciéndolo de todo corazón, y no hay una cosa que no sea para Dios. Y versículo, ahí mismo en el mismo capítulo 5, versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. En el tiempo de los judíos de Israel, y era impuesto, Roma era los que estaban por encima, tenían el gobierno de Jerusalén. Entonces los romanos siempre cargaban su armamento y aparte herramientas de trabajo. Entonces, por ley, ellos podían decirle a cualquier persona: tienes que cargar mi carga 1 milla, son aproximadamente 1.8 kilómetros. Entonces Dios, ¿qué hace esta persona? Estaba ¿qué? Obligada. Cualquier persona era obligada desde ese momento para obedecer al soldado. Pero ¿qué dice que nosotros debemos hacer? Ve con él ¿qué? 2. Ese es el milagro de la 2ª milla. ¿Qué es el milagro de la 2ª milla?
La primera milla es cuando hacemos lo que tenemos que hacer. Después de hacer lo que tienes que hacer, ahora esfuérzate y haz el doble. Y cuando haces ese doble, es cuando entra el milagro de la segunda milla. Porque ¿qué ocurre? Hacemos amigos. Hacemos nosotros. Los muchachos tenían que pintar. Los podían haber hecho bien mal. Pero ¿cuál fue el testimonio? De que no pintaron el piso. De que no andaban jugando ahí con las cosas. De que no andaban desperdiciando. ¿Qué tiene que ver la pintura con el testimonio? Todo que ver. Cuando tú estás trabajando en ese lugar, tú estás viviendo para la gloria de Dios. Y cuando haces una segunda milla, ahí es donde el testimonio de Cristo empieza a notarse. ¿Cuál es la segunda milla para muchos de nosotros? Cuando vayas a comprar mandado, así como nos pasó ayer, ¿verdad? Se acerca una pareja de aquí, me dice: pastor, ¿me da permiso de sacar a 2 chicas de aquí? ¿Qué quiere hacer con ellos, hermano? Queremos llevarlas a la tienda a comprarles unas cosas. Amén. Amén. Donde quiera que tú estás, lo único que tienes que hacer es pensar en alguien más. Cuando estás comiendo, ¿a quién puedo invitar a comer aquí? Cuando estás comprando algo, ¿qué puedo comprar por alguien más aquí? Cuando estás orando, ¿por quién más puedo orar? Porque si no, tú nada más estás pensando en ti y en ti y en ti. ¿Y qué pasa cuando das? No sé si ustedes se han dado cuenta. ¿Qué pasa cuando das? ¿Sí o no? O sea, es más bienaventurado el ¿qué? El dar que el recibir. Hay gozo solamente en eso. Seamos generosos. Vivamos como misioneros en el lugar donde tú estás. Ahí es el lugar donde Dios quiere que tú te desarrolles. Pero haz todo de una forma excelente. Amén. Muchos son excelentes nada más cuando los ven, ¿verdad? Muchos oran bien así X, ¿verdad? Pero nomás llega el, ¿cómo se llama? La cámara de la iglesia. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Cristo vive! Y ya nomás pasa la cámara y otra vez. Es falso. Dios te llama a adorarle en lo secreto. Donde nadie te ve, ahí le glorificas. Por último, termino con esto. Allá en la escuela bíblica ahora nos tocó recibir algunos pastores. Hicimos muchos trabajos allá, muchas cosas. Una de ellos era instalar unos climas. Y estábamos acá abajo viendo a los muchachos instalar los climas. Eran un 3er piso. Estaban instalando los climas ahí arriba. Y los muchachos y nosotros estábamos viendo de aquí para allá, ¿verdad? Porque cuando uno instala climas, tú lo puedes hacer de una forma mala, X, ¿verdad? Nomás ponen todo y lo chorrean todo. O hacer lo que se ve bien. Y le preguntaban a los muchachos: ¿por qué te tardas tanto en que los cables queden bien, queden uniforme? Significa que le tienes que poner un taquete a cada uno y tienes que ponerle un gancho. Si nadie lo va a ver. Y la respuesta es: pero Dios lo ve. Pero Dios lo ve. Los cristianos falsos viven solamente para cuando otros ven. El verdadero cristiano todo lo hace porque Dios ve. Amén. Que el Centro de Fe Guadalajara sea una bendición para Guadalajara. Amén. Que pensemos cómo servir, cómo apoyar, cómo invertir en esta ciudad. Echen raíces en este lugar. Hagan familias en este lugar, ¿verdad? Críen hijos en este lugar. Adopten hijos en este lugar. Dios nos llama a que seamos de bendición. Echa raíces y procura la paz
de esta ciudad. Amén. Procura la paz del lugar. Deja de quejarte de esta ciudad. Deja de quejarte del clima. Porque te quejas por todo. Deja de quejarte. Y todo es una oportunidad. Amén. Cuando llueve es una excelente oportunidad para invitar a alguien a tomar una taza de café. Amén. Amén. Eso se convierte en un testimonio, en algo extraordinario. No tienes que andarte quejando. Lo conviertes en un momento sagrado porque lo usas para la gloria de Dios. Porque estamos buscando la paz de este lugar. Dios, ayúdanos a ser de testimonio a esta ciudad. Dios, ayúdanos a ser de bendición a esta ciudad. Dios, ayúdanos a entregar todo lo que somos para la gloria tuya. Dios, ayúdanos a servir. Dios, a entregar nuestras vidas para la gloria tuya en el lugar donde nosotros estamos. Que nuestra vida sea un testimonio, que nuestro trabajo sea un testimonio, que la forma como criamos nuestras familias, como educamos a nuestros hijos sea de testimonio. Dios, que nosotros seamos un ejemplo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ayúdanos que nuestro trabajo sea para la gloria tuya, que nuestras obras sean para la gloria tuya, que puedan ver la forma en que nosotros servimos, la forma en cómo somos familia, la forma como nos entregamos por los demás, y que seamos personas que estemos pensando en sembrar para la eternidad, para la gloria tuya. En nombre de Cristo Jesús. ¿Podemos decir amén, iglesia?